Buenos días a todos, yo soy Paca Zuleta, directora de Colombia Compra Eficiente, y estamos en el espacio de hashtag Paca Responde, en donde lo que queremos hacer en Colombia Compra Eficiente es comunicarnos con la ciudadanía, con todos nuestros grupos de interés, para que nos hagan preguntas sobre el sistema de compra pública y en general sobre la gestión de Colombia Compra Eficiente. Colombia Compra Eficiente es una entidad creada en el año 2011 que empezó a funcionar en el año 2012. Es posible que muchos digan, otra vez Paca está diciendo lo mismo, pero es muy importante tener en cuenta que es una entidad joven que está buscando llenar un vacío que tenía la institucionalidad colombiana para efectos de que haya un principal en el sistema de compra pública, alguien que esté mirando cómo funciona el sistema de compra pública, dando lineamientos, pero adicionalmente ofreciendo herramientas para hacer de la compra pública un sistema que le permita a las entidades estatales satisfacer sus necesidades generando valor por dinero. ¿Qué quiere decir generar valor por dinero? Ser eficiente, ser económico, ser transparente y cumplir o satisfacer la necesidad que tiene la entidad estatal. Nosotros hemos recibido preguntas del público en general y queremos ahorita abordar alguna de esas preguntas, todas las preguntas que recibimos, pero adicionalmente estamos dispuestos a recibir preguntas u observaciones durante el transcurso de esta hora. La primera pregunta que creo que debo responder tiene relación con una pregunta general que le angustia mucho a la gente. José Fernando Jaramillo nos dice a través de Facebook que si los sobrecostos son una doctrina nacional. Obviamente esa pregunta tiene un montón de humor y de cinismo. Obviamente los sobrecostos es algo que nadie quisiera tener en un proyecto. Sin embargo, la realidad no es nunca como la planeamos. Y por eso cuando nosotros planeamos tenemos que tener en la cabeza cuándo podemos tener problemas de sobrecostos y cómo asumirlos desde el comienzo. Y por eso tenemos un manual para identificar y manejar los riesgos. Sobrecostos, cuando yo voy a comprar algo que me entregan inmediatamente, no hay. Pero naturalmente sobrecostos cuando yo tengo unos proyectos de mediano o de largo plazo o unos proyectos donde hay incertidumbres, pues es muy posible que haya sobrecostos. Y lo que buscamos con el manejo del riesgo es tratar de identificar dónde puede haber problemas y cómo manejarlos cuando esas eventualidades ocurren. Le voy a poner un ejemplo fácil. Si tenemos un proyecto de infraestructura y por algún motivo ajeno naturalmente a las partes, sube sustancialmente el precio del cemento, sube el precio del concreto y obviamente sube el precio de la obra. Lo que tenemos que hacer en los contratos es identificar esas posibilidades de riesgo y manejarlos, es decir, ¿qué vamos a hacer en ese caso? ¿Quién asume el riesgo y cómo lo asume? Por ejemplo, cuando tenemos bienes o servicios que por su naturaleza están atados a la tasa de cambio, ese es otro riesgo. Si sube o baja la tasa representativa del mercado, se impacta en el valor del contrato y puede haber sobrecostos. También puede haber beneficios. Ese es el tipo de cosas que debe manejar el programa de riesgos del contrato, que se debe decir quién y cómo lo maneja, y a veces el sobrecosto es algo que se planeó y se planeó bien y entonces ocurrió el riesgo y entonces hubo un sobrecosto, o también puede haber una reducción de costos. El problema es cuando no manejamos el riesgo y lo que tenemos es o una dificultad o un litigio, o que alguien que simplemente por su condición tiene que responder íntegramente por esa eventualidad, lo que no es justo para ninguna de las partes. Hay otra pregunta a la que quiero hacer referencia ahora mismo, que tiene que ver con las capacitaciones que ofrece Colombia Compra Eficiente. Mauricio Acevedo a través de Facebook nos pregunta que cuándo Colombia Compra Eficiente va a ofrecer capacitaciones en otras ciudades del país diferentes a Bogotá. Nosotros lo hemos hecho de forma continua desde que Colombia Compra Eficiente empezó a funcionar en el año 2012. Sin embargo, el equipo de Colombia Compra Eficiente y los recursos de Colombia Compra Eficiente son limitados. Por eso, lo que nosotros tenemos que hacer es, a través de nuestra página web, a través de los canales como Twitter y como Facebook, informarles cuando estamos en otras ciudades del país. Les cuento que yo estuve hace 3 o 4 semanas en Manizales, iremos a Envigado en 2 semanas.
y el equipo de Colombia Compra Eficiente viaja con alguna regularidad y lo que hacemos es informar cuando tenemos esas capacitaciones. Pero adicionalmente tenemos espacios de capacitación a través de redes sociales. Por ejemplo, puede ser una herramienta que nosotros utilicemos no solamente para responder, sino también para mostrar en periodos cortos instrumentos y herramientas que ofrece Colombia Compra Eficiente. Otra cosa en la que estamos trabajando es en tener aliados en alcaldías, en organismos de control que nos puedan ayudar a replicar las capacitaciones que nosotros hacemos en Colombia Compra Eficiente, y ahí necesitamos muchos interesados desde las alcaldías, las gobernaciones, los organismos de control y desde la sociedad civil para poder tener esa red de amigos que nos ayude a replicar las tareas y los instrumentos que ofrece Colombia Compra Eficiente. Pero lo más importante es que nos sigan en Twitter y en Facebook para saber cuándo estamos en otras regiones del país. Hay una pregunta que nos hace Angélica Albarracín a través de Facebook en relación con los nuevos acuerdos marco. Nosotros obviamente ofrecemos nuevos acuerdos marco año a año y naturalmente eso depende del equipo nuestro y de qué nos ocurre en la planeación de esos acuerdos marco. En el año 2017 nosotros hemos adjudicado 3 nuevos instrumentos de agregación de demanda. El de refrigerios del programa de alimentación escolar de Bogotá, que tiene 2 componentes, uno de alimentos y otro de logística para la entrega de los refrigerios, el de la enfermedad renal crónica, y adjudicamos también el de consumibles de impresión, tóners y cintas para impresión. En este momento estamos en la etapa de selección de otros instrumentos de agregación de demanda. Apenas terminemos el Facebook Live, voy a ir a la audiencia de riesgos de un acuerdo marco para compra de computadores y equipos como mouse, video beams o proyectores, teclados, es decir, computadores y esos accesorios a los computadores. Ahora tenemos la audiencia de riesgos porque ese proceso está en selección. Hay otro proceso que está en selección, que es el de vehículos blindados. Tenemos otro que también está ya en selección, que es elementos de emergencias como camillas, botiquines, extintores, y en selección también tenemos una subasta para el programa de alimentación escolar en Bogotá, que es una subasta para frutas. Esos están en selección. Ahora en planeación tenemos, ya hay unos adjudicados como les dije, y en planeación tenemos, por ejemplo, la segunda generación de las licencias y los productos de Microsoft, la segunda generación de las licencias y los productos de Google. Estamos trabajando en nube pública, sin embargo en nube pública hay una serie de preocupaciones desde el punto de vista regulatorio en las que estamos trabajando. Estamos trabajando en la segunda generación de centro de contacto. También estamos trabajando en un acuerdo marco con Planeación Nacional para cartografía, para hacer la cartografía del país y poder empezar. La cartografía es digamos, un paso importantísimo para poder hacer tareas de catastro. Entonces estamos trabajando en cartografía con Planeación Nacional. Estamos trabajando con el distrito y otras entidades digamos, de nivel municipal en cámaras de seguridad. Y también estamos trabajando en equipo biomédico, tanto para niños como para adultos, y trabajando con el sector salud en la posibilidad de hacer un instrumento de agregación de demanda de algunos medicamentos. Eso es lo que tenemos digamos, en la planeación para el año 2017 de nuevos acuerdos marco, lo que ya hemos hecho, lo que está en selección y lo que está en etapa de planeación. Tenemos otra pregunta que es en relación, hay 2 preguntas sobre las diferencias entre SECOP 1 y SECOP 2 y cómo funciona SECOP 2 y que, bueno, básicamente alguien nos dice nos pregunta que cuáles son las diferencias entre el SECOP 1 y el SECOP 2. Es José Hernández a través del correo directo en Facebook. El SECOP 1, yo creo que aquí vale la pena acordarnos de la historia y aprender de la historia y mirar cómo podemos seguir estando actualizados tecnológicamente, utilizando bien
la tecnología de información y las comunicaciones en beneficio del sistema de compra pública y en beneficio de la información del gasto público en términos generales. El SECOP 1 nació hace muchísimo tiempo y no nació inicialmente con el nombre de SECOP. Nació, yo trabajaba en ese momento en el programa presidencial de lucha contra la corrupción y nació como una idea de poner toda la información de contratación pública que estaba antes en el Diario Único de Contratación, subirla a Internet y tenerla en Internet disponible para todo el mundo sin necesidad de ir a buscar papeles ni de comprar el diario oficial. Obviamente eso ha venido evolucionando. En el año 2007, con la expedición de la Ley 1150 del año 2007, se crea el Sistema Electrónico para la Contratación Pública. Ese sistema electrónico es eso, es un sistema electrónico que puede estar alimentado o conformado por varias plataformas, con tal de que tengan esa información disponible al público de forma gratuita. Y se creó una plataforma que hemos llamado SECOP 1, y que es la plataforma en la cual lo que hacemos es publicar información. Es decir, es una plataforma que recibe documentos que cargamos en PDF. ¿Cuáles son las dificultades de tener una plataforma que recibe documentos en PDF? Primero, no estamos teniendo operaciones en línea. Estamos teniendo unas operaciones que están generalmente en papel y lo que hacemos es pasarlas a PDF y subirlas a una plataforma. Al estar en PDF, esa información no es fácil para que la gente trabaje, porque esa información no se puede extraer libremente para ser después manejada, que es lo que hemos llamado datos abiertos, o lo que se llama datos abiertos. Lo que buscamos con el SECOP 2 es dar un paso adelante aprovechando la tecnología de información y las comunicaciones y realmente tener transacciones en línea. Es decir, que la entidad estatal hace todo su proceso de planeación, de conformación y de elaboración de los documentos, de recibo de las observaciones de los interesados y del público en general en línea. Pide las ofertas en línea, recibe en línea esas ofertas y adjudica en línea. Es realmente tener todo el proceso en línea y no tener los procesos en papel y subirlos a Internet. Eso es el SECOP 2. Eso es lo que se ha llamado en la literatura sobre el particular e-procurement, es decir, compra pública en línea. Y eso lo hacemos a través del SECOP 2. El SECOP 2 empezó su despliegue. El despliegue siempre es más lento de lo que uno quisiera. A la gente le cuesta trabajo el cambio, pero la gente tiene que aprender que hay muchísimos beneficios y que el cambio es muy positivo. Les voy a poner dos ejemplos claros. Si yo soy una persona del sector privado que quiere participar en los procesos de contratación, tengo generalmente que hacer un seguimiento en el SECOP, mirar una cantidad invertir tiempo en mirar la información, suscribirme al RSS que ofrece Colombia Compra Eficiente. Después tengo que desplazarme para presentar observaciones o desplazarme para presentar la oferta. Invertir dinero en sacar copias. Si yo quiero participar en un proceso de contratación en el SECOP 2, lo que tengo que hacer es, como sector privado, lo que tengo que hacer es inscribirme al proceso. De esa manera recibo todas las notificaciones que tal día se vence el plazo para presentar ofertas, tal día se vence el plazo para que usted presente observaciones. Y ahí empezamos a recibir esa información en línea, pero adicionalmente presento en línea la oferta. No tengo que tener papel, sino presento en línea toda la oferta. Construyo mi oferta en línea. La reviso en línea. Y cuando hago clic al final, aceptando los términos y condiciones, revisando todo, hago clic, ahí presento la oferta. Yo creo que nos ayuda a todos a transparencia, cero papel y a tener de una vez toda la información en línea para efectos de tener la información en datos abiertos. Hay otra persona que José Hernández es a quien le estamos contestando esa pregunta, y hay otra persona que es Juan Camilo Corena, que nos dice ¿por qué se puede consultar información contractual en SECOP 1 y SECOP 2? Sería mejor tener un solo buscador de procesos de contratación y evitar la confusión. Completamente de acuerdo. En algún momento nosotros vamos a tener que apagar el SECOP 1 y llevar a todas las entidades estatales a utilizar solamente SECOP 2. Pero es que usted ya puede mirar toda la información en un solo sitio.
Toda la información de SECOP 1, de SECOP 2 y de la tienda virtual del Estado colombiano está disponible para los colombianos, para los extranjeros, sin ningún costo, en datos abiertos. Si ustedes van en el menú de la página web de Colombia Compra Eficiente, a transparencia, siguen ahí datos abiertos, hacen clic en datos abiertos y pueden tener acceso a toda la información del sistema de compra pública, de las 3 plataformas, en datos abiertos. ¿Qué quiere decir que sea datos abiertos? Y aquí yo creo que es importante recordarles que a Colombia le va bastante bien en el índice global de datos abiertos. Estábamos en 4, si no estoy mal, y bajamos a 12. Eso no está muy bien, bajamos a 12 este año, estábamos en 4 el año pasado. Pero en el caso de compra pública, del sistema de compra pública, dicen, cumplen con que la información está abierta, sin licencia, cualquiera lo puede consultar, está en cualquier formato, está libre en cualquier formato, está en un formato pues que no tiene restricciones, se puede bajar, o sea, la gente lo puede descargar para manejarlo en Excel, para manejarlo en cualquier tipo de base de datos, está disponible públicamente, no hay que hacer ninguna solicitud, sino simplemente a través de la página de Colombia Compra Eficiente se puede llegar a ella y es gratuita. En lo único en que nos tienen en rojo, en ese índice global de datos abiertos, es en la actualización, porque nosotros hemos empezado a recortar el tiempo, pero ahorita tenemos una semana de retraso. Yo pongo hoy la información en el SECOP 1, en el SECOP 2 o en la tienda virtual del Estado colombiano y en una semana la puedo encontrar en datos abiertos. Ese tiempo, ese periodo lo hemos venido reduciendo. Inicialmente teníamos más tiempo y ahora estamos en una semana. Países como Inglaterra lo tienen casi inmediatamente, digamos, el tiempo que se demoran son unos minutos solamente. Nosotros queremos llegar allá, pero eso obviamente necesita que nosotros sigamos haciendo algunos trabajos. Sin embargo, para que esa información sea de calidad, esa no es una responsabilidad de Colombia Compra Eficiente, porque la información consignada en el SECOP, ya sea el 1 o el 2, es una información que es responsabilidad del comprador público. El comprador público es el que está registrando esa información y si comete errores es su responsabilidad. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo para abordar una pregunta adicional de Felipe Morales. Felipe Morales nos dice que por qué la percepción es que ahora es más difícil hacer seguimiento a la contratación estatal. Yo no creo que esa afirmación sea cierta. ¿Y por qué creo que esa información no es cierta? Hoy en día, a través de datos abiertos y a través de las plataformas, cualquier ciudadano interesado puede hacer un seguimiento a la contratación pública. Es más, Colombia Compra Eficiente está buscando que las entidades de control hagan el seguimiento a través de esas plataformas. Y les voy a explicar por qué. Si la Contraloría o la Procuraduría hace el seguimiento pidiéndole la información al funcionario público y no a través de estas plataformas, lo que estamos mirando es que el ciudadano tiene una información y las entidades de control tienen un tipo de información distinta. Lo que estamos diciendo es la información que tiene el ciudadano tiene que ser exactamente la misma que le dice la entidad pública a cualquier organismo de control o a su cabeza de sector o a cualquier otra entidad del Estado. La única forma como nosotros garantizamos que la información sea la misma y sea correcta es si tenemos una sola forma de acceder a esa información. ¿Por qué digo que a mi manera de ver no es más difícil, sino es más fácil? Y creo que hay mayor información y de mayor calidad. La primera información que Colombia Compra Eficiente revisó de SECOP fue la publicada en el año 2011, porque Colombia Compra Eficiente empezó a operar en abril del año 2012. Teníamos 195.135 contratos publicados por valor de 33 billones de pesos. Ahí estoy hablando de nivel nacional y nivel territorial. Estamos hablando de toda la contratación que recibía el SECOP en su momento. Insisto, 195.135 contratos por 33 billones de pesos. En el año 2015 fueron 886.244 contratos por 121 billones de pesos. Es decir, el incremento en el número de contratos y el valor de los contratos es sustancial. En el año 2016 hubo una disminución en el valor de los contratos, más no en el número de contratos. En el año 2016 se publicaron
1.023.981 contratos por 83.7 billones de pesos. ¿A qué se debe la reducción en el valor? A dos cosas fundamentales. Hay 16 billones de pesos que quedaron registrados en el año 2015, que son las vías de cuarta generación en APP promovidas por la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura. Eso explica una diferencia de 16 billones. Pero adicionalmente hay otro cambio que es importante, que es el cambio que tiene que ver con que es el primer año de los alcaldes y los gobernadores. Y generalmente el primer año de los alcaldes y los gobernadores el nivel de ejecución es un poquito más bajo. Pero si ustedes ven, el incremento en el número de contratos es muy alto. Tenemos una pregunta, dos preguntas en relación con ESAL, que quiero parquearlas un minuto mientras hablo del índice de transparencia y de cómo cumplir. Fernando Ramírez nos hace la siguiente observación. Dice: puse a mis alumnos a revisar todas las páginas web de las alcaldías, la gobernación de Caldas y los institutos descentralizados. Muchas alcaldías aparentemente tienen el link a SECOP, pero el enlace está roto. ¿Quién hace que cumplan y que se genere verdadera transparencia? Yo quiero dividir esta pregunta en tres. La primera es que parte de lo que uno mira cuando está mirando transparencia es que el ciudadano no tenga que ir a una cantidad de bases de datos, sino que en una sola pueda encontrar toda la información de la contratación, es decir, toda la información del sistema de compra pública. Y esa es la lógica del SECOP. En el SECOP, cualquiera de sus alumnos, don Fernando Ramírez, puede escribir Alcaldía de Salamina y encontrar toda la información de contratación de la Alcaldía de Salamina. Pero en esa misma plataforma, o adicionalmente en datos abiertos, que creo que es lo más fácil, si quieren realmente hacer análisis de esa información, pueden mirar Chinchiná, Salamina, Manizales, toda la información de Caldas que quieran mirar. Lo pueden mirar a través de datos abiertos. Colombia Compra Eficiente hizo una tarea con el periódico La Patria de Manizales hace un tiempo para efectos de enseñarles a manejar los datos abiertos, que desde el periodismo puedan mirar los datos abiertos y hacer análisis de datos abiertos con juicio. Con muchísimo gusto nosotros podemos, a través de mecanismos electrónicos o desplazándonos a algunos lados, insistir en la importancia de que la gente aprenda a manejar los datos abiertos y que en un solo sitio tenga toda la información del sistema de compra pública. Porque si tienen que ir a las páginas web de todas las entidades estatales, naturalmente no es fácil hacer comparaciones y hacer análisis estructurado de la información del sistema de compra pública. Si las alcaldías tienen problemas con los enlaces, las alcaldías tienen que revisarlas. Digamos, Colombia Compra Eficiente ofrece esa información de enlaces, pero Colombia Compra Eficiente es una que no puede mirar qué le pasa a los 1.100 y tantos municipios del país y a las 32 gobernaciones. Sin embargo, si usted nos manda la información, nosotros podemos empezar a hacer una revisión sobre el particular. Ahora, ¿quién debe hacer que se cumpla con la obligación de publicar de forma oportuna y de compartir con la ciudadanía de forma oportuna la información del sistema de compra pública? Son las entidades de control. Son naturalmente las entidades de control, pero también los jefes de control interno de las entidades estatales. Nosotros le hemos pedido a los jefes de control interno que hagan una tarea que es revisar ahí la información, hacer a partir de la tienda virtual del Estado colombiano, del SECOP 1 y del SECOP 2, hacer a partir de ahí la auditoría del sistema de compra pública. Garantizamos lo mismo, que el ciudadano tenga la misma información que la Oficina de Control Interno, que la Contraloría y que la Procuraduría. Pero esa es una obligación de las entidades de control. Colombia Compra Eficiente no es una entidad de control. Vamos a mirar ahorita las dos preguntas que tenemos sobre el decreto 092 del año 2017. Ángela María García nos pregunta qué espera el Estado con la entrada de vigencia del decreto 092 sobre entidades sin ánimo de lucro. Y Leila Orozco Medina nos pregunta que si ya elaboramos el manual para la contratación con ESAL, o siendo más específicos, donde se detalle más el artículo 4, que queda muy abierto y muy a discrecionalidad de la entidad. Yo quiero empezar
por explicar cuál es la lógica del decreto 092. Básicamente, el artículo 355 de la Constitución Política Colombiana tenía el objetivo muy claro en la Asamblea Nacional Constituyente, que era eliminar los auxilios parlamentarios. En esa discusión, el constituyente Alfonso Palacios Rudas, conocido como el Cofrade, insistió que había un número importante de entidades beneméritas, como las llamó él en su momento, que cumplían una función muy importante para los gobiernos, y era que apoyaban a los gobiernos en la ejecución de planes y proyectos que habían sido previstos con anterioridad y que eran unas entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad que se le debería dar la oportunidad de seguir haciéndolos. Entonces, estamos hablando de solamente los gobiernos. 2, estamos hablando de actividades previstas en los planes de desarrollo. Y 3, estamos hablando de entidades que lo que hacen es ejecutar esos proyectos previstos en los planes de desarrollo por su cuenta, sin que eso sea la venta de un bien o un servicio para una entidad estatal. Esa es la lógica constitucional. Desafortunadamente, en la práctica distorsionamos el objetivo del artículo 355 de la Constitución y llegamos a entidades sin ánimo de lucro que ejecutan obras públicas, que prestan servicios, que venden bienes, venden productos, y de eso no se trata el artículo 355. Lo que busca el decreto 092 es volver al espíritu del artículo 355 de la Constitución. ¿Qué espera el Estado con la expedición del decreto 092? Y lo pueden consultar ustedes en la memoria justificativa de ese decreto. Buscamos volver al decreto, al espíritu de la Constitución del año 91 y lograr que cuando se trate de la compra de un bien o un servicio o la ejecución de una obra, apliquemos el sistema de compra pública. Cuando se trata de la ejecución de un plan o un programa previsto en el plan de desarrollo, con el apoyo de las entidades sin ánimo de lucro reconocida idoneidad, pues lo hagamos de esa manera. Ahora, ¿qué ocurre con esa norma prevista en la ley 489? Que dice que puede haber convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro y que para ese caso se debe aplicar lo previsto en el artículo 355. Ahí lo que buscamos es que esos convenios respeten la lógica del artículo 355 de la Constitución. En la guía, ya estamos en la, creo que, segunda o tercera versión de la guía publicada, y en las próximas 2 semanas expediremos la guía definitiva. Está publicada hace varios días para comentarios. Lo que busca esa guía es explicar con juicio lo que nos dijo el decreto que teníamos que hacer, que es cómo identificar la reconocida idoneidad, pero adicionalmente explicar cuál es el procedimiento. ¿Qué ocurre con ese artículo en particular? La norma general en Colombia, a partir de la Constitución del año 91, es que la competencia es un principio. Nosotros debemos someter a competencia todas las decisiones de gasto público, ya sea para la compra de bienes y servicios, la ejecución de obras o para este tipo de actividades, con unas excepciones muy, muy claras establecidas en la ley. Entonces lo que buscamos es fomentar siempre esa competencia. Yo no creo... Nosotros siempre tenemos la dicotomía entre autonomía, las entidades son autónomas, tienen que tener la posibilidad de tomar decisiones de forma autónoma, pero también el temor de la discrecionalidad y cómo la discrecionalidad puede llevar a que haya injusticias. Ese es un balance que tenemos en todas las decisiones de gasto público. Aquí naturalmente también la tenemos. Lo que tiene que hacer el funcionario público es balancear muy bien su decisión para estar seguro que está tomando una decisión correcta. Nos pregunta alguien que el índice de transparencia sigue mostrando riesgos medios y altos de corrupción en el país a pesar de hacer grandes esfuerzos como la publicación en el SECOP. Sí, pero yo quiero mostrar algo que es importante, y es ese índice de transparencia
muestra un aspecto donde Colombia ha mejorado muchísimo, que es la visibilidad, que es mostrar información. Y ahí ustedes ven que ahí hubo digamos, una mejoría. ¿Qué hacer? Un montón de cosas. Yo creo que Colombia tiene que hacer un montón de cosas y los ciudadanos tenemos que hacer cosas, la sociedad civil tiene que hacer cosas, digamos, todos tenemos responsabilidades aquí y las responsabilidades se tienen que cumplir día a día desde un montón de frentes. Yo más bien lo voy a invitar a que lea algo que escribí sobre ese tema para los grados de la Universidad Central hace un par de meses, porque creo que tendríamos que llevarnos buena parte del espacio de este Facebook Live y no tiene que ver exclusivamente con contratación. Que en caso de contratación yo creo que hemos mejorado sustancialmente la publicidad de la información. Santiago Mayorga nos pregunta qué pasó con la reforma de la contratación pública. Colombia Compra Eficiente es un ente eminentemente técnico. Nosotros hicimos un estudio largo, hicimos una propuesta con base en información que recogemos del sistema de compra pública y hicimos una propuesta. Las decisiones de cuál es el momento político para presentar esas propuestas naturalmente no son del resorte de una entidad técnica, eminentemente técnica como es Colombia Compra Eficiente. A nosotros nos parece que necesitamos esa reforma, que nosotros necesitamos sincerar y decirle a las cosas por su nombre en el sistema de compra pública y por eso creemos que el debate lo debemos dar. Comprendemos que dar debates en coyunturas políticas complejas, donde hay otras cosas que pueden sonar más importantes, donde obviamente el sistema de compra pública pisa callos y genera incertidumbres, puede ser difícil. Nosotros lo tenemos ahí y creemos que hay que insistir en hacer una revisión del sistema. Hemos recibido unas preguntas adicionales durante el transcurso de esta conversación que voy a mirar rápidamente. La primera es cómo hacer más funcional y que se permita mayor participación de microempresas, menos papelería y más idoneidad. Yo creo que las herramientas de compra en línea son vitales para la participación de la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque la pequeña y mediana empresa puede manejar fácilmente la tecnología de información y las comunicaciones, concentrarse en lo que sabe hacer y en lo que le interesa hacer, revisar con juicio y tener la posibilidad de no desplazarse y de presentar sus preguntas y de presentar sus ofertas en línea. Nosotros tenemos adicionalmente a través del SECOP una forma muy importante del SECOP 2 de revisar cuando hay una empresa pequeña y mediana presentándose. ¿Por qué? Porque es la forma de mirar, de poder manejar esa información fácilmente. Si tenemos una información en papel que está subida electrónicamente, vamos a tener que hacer unos análisis adicionales. En cambio, si lo hacemos en línea y está registrado en línea la empresa dice yo soy una pequeña o una mediana empresa, nos presenta su información de cómo se acredita que es pequeña y mediana y vamos a poder muy fácilmente mirar esa empresa pequeña o mediana cuándo participó y cuándo ganó una licitación o un concurso de méritos o en la modalidad de selección que corresponda. Yo creo que la forma de incrementar la participación, y eso lo hemos visto en muchos países del mundo, cuando un país se mueve íntegramente como una decisión de Estado de migrar a herramientas de compra en línea, las grandes beneficiadas son las pequeñas y las medianas empresas. Eso es una información que ha revisado la OCDE y que muestra cómo en el mundo entero la decisión de irse a compra en línea beneficia inmediatamente a la pequeña y mediana empresa. Tenemos otra pregunta en relación con las ejecuciones de los acuerdos marco y dicen que no se ve en vista pública. Eso no es cierto. Yo lo invito a que usted mire en la parte inferior de la página web de Colombia Compra Eficiente, entre a la tienda virtual del Estado colombiano y mire las órdenes de compra. Pero además mire que constantemente estamos presentando análisis, publicando nuestros informes de seguimiento y hay información constantemente de los acuerdos marco. Yo quiero ir en orden. Carlos Cardona nos pregunta cómo hacer para que las circulares que expide Colombia Compra Eficiente sean realmente aplicadas.
Carlos, yo realmente pienso que nosotros en Colombia, en muchos aspectos, no solamente en el sistema de compra pública, tenemos un desafío, que es asegurar la aplicación de la ley. Las circulares de Colombia Compra Eficiente hacen parte de la normativa del sistema de compra pública. ¿Cómo hacer que sean más aplicables? Yo creo que tenemos que usar los canales que ofrecen las Contralorías y la Procuraduría para que eso ocurra. Nosotros hemos estado siempre muy contentos del apoyo de la Procuraduría General de la Nación en la materia. En muchas ocasiones la Procuraduría General de la Nación le ha dicho a entidades: mire que aquí hay un documento tipo, mire que para los contratos plan usted está obligado a utilizarlos, mire que por qué usted está comprando esto a estos precios cuando el acuerdo marco se le ofrece también en esta ciudad a estos otros precios. ¿Qué tenemos que hacer en esto? Mostrar las bondades y utilizar a los organismos de control, que son los que nos pueden ayudar en el tema. Vamos a la pregunta 15. La 13 ya la contesté, ¿cierto? Vamos a la pregunta 15. Nos preguntan que si es importante anular los acuerdos marco. La 16. Mauricio Acevedo nos pregunta que cuándo hay capacitación en Pereira. Mauricio, la organizaremos y por favor esté pendiente del Facebook y del Twitter, pero vamos a trabajar con la Cámara de Comercio de Pereira para mirar qué podemos hacer con el municipio, con Gobernación, pero también con la Cámara de Comercio. Yo me comprometo a hacer la tarea hoy mismo. Iván Darío Castañeda nos dice: es importante pensar en la implementación de capacitaciones del SECOP 2 a nivel nacional. Excelente gestión. Muchas gracias, Iván Darío, por su comentario. Tiene toda la razón. Nosotros hicimos muchas capacitaciones el año pasado y el año antepasado en algunas regiones del país. ¿Qué preocupación tenemos? Que gastamos un montón de energía, invertimos tiempo, también recursos nuestros, y si después no hay una apropiación por parte de las entidades estatales, tenemos por un lado una frustración, pero por otro lado una mala inversión, y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. ¿Qué hemos estado haciendo? Hacer un seguimiento de aquellas entidades en las cuales invertimos tiempo y recursos y no han empezado a utilizar el SECOP 2 para decirles qué pasa. Señores, nosotros ya invertimos tiempo y plata con ustedes y tenemos que mostrar los resultados. La otra cosa que estamos haciendo es tener unas cápsulas y unos videos cortos en la página web para que la gente se familiarice con el SECOP 2. En Colombia Compra Eficiente todo lo hacemos en el SECOP 2. Todos los acuerdos marcos se hacen en SECOP 2. Los contratos de prestación de servicios, todos los contratos que hace Colombia Compra Eficiente se hacen en el SECOP 2. Yo creo que eso es importante y tenemos que mostrar que es posible. Tenemos entidades estatales que han iniciado muy juiciosos y después se bajan un poquito, y lo que estamos tratando de hacer es hacer seguimiento. Naturalmente tenemos que hacer una tarea no solamente digital, sino también presencial, pero eso necesita un compromiso en firme de los alcaldes y los gobernadores. ¿Y por qué digo los alcaldes y gobernadores? Si el compromiso no viene de la cabeza de la entidad, vamos a tener un problema. Que es que Pedrito ya no trabaja aquí, es el que sabe. No, tenemos que asegurarnos que el conocimiento se quede en la entidad y que lo utilice. Nosotros publicamos unos documentos de seguimiento de SECOP 2 de manera periódica. Y yo espero que la próxima vez que podamos tener ese espacio podamos tener una profundización en qué estamos en SECOP 2 y cuál es nuestro plan de acción para el segundo semestre de este año. Hay una pregunta que nos hacen sobre podríamos decir que el expediente en estos momentos no es solo electrónico sino un híbrido. Nos preguntan, hay una anterior, pero bueno, te voy a pedir que me lo bajes porque me pierdo con los números. Si no me muestras los números me pierdo. Entonces voy a contestar la del expediente electrónico y el expediente híbrido. Si yo tengo el proceso de contratación en SECOP 2, el expediente es electrónico. Colombia Compra Eficiente y el Archivo General de la Nación expidieron una circular conjunta en la cual explicamos cómo funciona el expediente electrónico en el SECOP 2. El SECOP 2
cumple con toda la normativa archivística, absolutamente con toda. Y entonces, si yo hago mi proceso de contratación en SECOP 2 o en la tienda virtual del Estado colombiano, es íntegramente electrónico. No tengo por qué tener papel. Si lo hago en SECOP 1, naturalmente es muy posible que haya una cantidad de información que esté en papel. Y ahí tendríamos híbrido. Lo que nosotros le pedimos a las entidades de control es que nos ayuden a que esto tenga sentido, desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental del país, pero también desde el punto de vista del gasto. No tiene ningún sentido que pidamos copias de cosas que están íntegramente en línea. La lógica es que inicien su análisis en línea, que si tienen que hacer preguntas y que si hay algo que no está publicado en el SECOP 1, pues lo pidan en papel, pero en el SECOP 2 todo es electrónico. Nos hacen una pregunta en relación con por qué se congeló el proyecto de reforma de contratación tras las recomendaciones de OCDE. Yo creo que no se congeló. El proyecto está publicado en la página web de Colombia Compra Eficiente. La justificación del proyecto es una justificación sesuda, grande, con información, y está ahí. Yo insisto, Colombia Compra Eficiente no es una entidad que pueda tomar decisiones de oportunidad política, es una entidad que toma decisiones técnicas y hace recomendaciones técnicas. Mi aspiración es a que no se congele, sino que se pueda mover. Hay una pregunta en relación con SECOP 2 y nos dicen que SECOP 2 es una plataforma de contratos directos. Lo que pasa es que de pronto para algunas entidades es más fácil empezar a publicar la contratación directa en el SECOP 2. Todas las licitaciones de los acuerdos marco que hace Colombia Compra Eficiente están en el SECOP 2 y esas son licitaciones. La mayoría son contrataciones directas. Sin embargo, eso a mí no me gusta porque quiere decir que estamos tomando la opción más fácil. Las entidades estatales tienen que empezar a hacer sus licitaciones, sus elecciones abreviadas, sus subastas, porque es que SECOP 2 ofrece la posibilidad de hacer subastas electrónicas de forma gratuita. Todo debería estar en el SECOP 2. Lo más fácil es hacer la contratación directa y empezar a migrarse de esa manera, pero debe ser para todo, no es solamente para contrataciones directas. Hay otra pregunta que es, ¿qué hacemos las entidades obligadas a comprar por acuerdos marco? Y estamos en procesos a nivel nacional con la suspensión provisional del Consejo de Estado del ítem 7 del Manual de Operación Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios. No tienen que hacer nada. Yo los invito a que lean la decisión. Hay dos decisiones que son importantes en este momento del Consejo de Estado. Una tiene que ver con que nos dicen, ustedes no deberían hacer siempre licitación pública para seleccionar los proveedores de un acuerdo marco. Ustedes deberían mirar la normativa en términos generales y no solamente licitación. Ahí lo que se hizo fue revisar una norma del 1082. Frente a eso, quien tiene que tomar una decisión es Colombia Compra Eficiente y es revisar en cada uno durante la planeación de cada uno de las agregaciones de demanda, cuál es la modalidad de selección a utilizar. Ahora, el otro tema tiene que ver con la modalidad de selección de mínima cuantía y el acuerdo marco de precios. ¿Y cuál es el punto aquí que es importante tener en cuenta? En esa guía, ese manual de operación secundaria decía que cuando estábamos frente a una mínima cuantía, podían irse a través del acuerdo marco, donde la modalidad de selección sería la selección abreviada. Lo que dijo el Consejo de Estado, eso no es así. La modalidad de selección de mínima cuantía es especialísima y entonces debe primar la de mínima cuantía. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Colombia Compra Eficiente para trabajar el tema? Mirando con mucho juicio la tienda virtual del Estado colombiano, para efectos de, si yo estoy interesado en comprar en el acuerdo marco, pueda tener en cuenta mi solicitud de cotización dentro del acuerdo marco y la solicitud de cotización para las demás personas por fuera. Voy a poner un ejemplo. Tengo que comprar aseo y cafetería, y el aseo y cafetería, por la cuantía de mi necesidad, es de mínima cuantía. Que yo pueda lanzar el evento en la tienda virtual del Estado colombiano
llamando a todos los proveedores del acuerdo marco, pero también llamando a proveedores de la calle. Estamos trabajando en eso. ¿Qué haría yo en este momento? Pues hacer el lanzamiento y comparar los precios para escoger el mejor. Lo puedo hacer tranquilamente. Pero estamos trabajando en cómo la tienda virtual serviría para esos casos. ¿Cómo hacen ustedes para sugerir nuevos acuerdos marco? Yo creo que este es un canal buenísimo. El Twitter es un canal buenísimo. Facebook es un canal buenísimo. Tienen que entender que nosotros queremos hacer acuerdos marco que tengan un impacto en el gasto público, que tengan un impacto en la eficiencia de las entidades estatales. Hay alguien que nos puede decir, ay, sería buenísimo tener un acuerdo marco de alguna cosa que no compran todas las entidades estatales o que no tiene un impacto, y obviamente tendríamos que revisarlos, pero nosotros estamos abiertos a que las entidades estatales nos hagan sugerencias, que nos las hacen constantemente. Por ejemplo, el de cartografía, del que les hablaba hace un rato, es una sugerencia del Departamento Nacional de Planeación. El de los elementos biomédicos es una sugerencia del programa Cero a Siempre. Nosotros trabajamos en coordinación con las otras entidades estatales y naturalmente recibimos con muchísimo gusto las sugerencias que todos tengan. Me hacen una pregunta sobre las inhabilidades en ESAL. Aquí no hay ninguna excepción, las inhabilidades son las mismas para ESAL o para... ¿Por qué? Porque lo que estamos protegiendo es la transparencia. Si mi hermano es el director de la ESAL, evidentemente Colombia Compra Eficiente no puede contratar con esa ESAL. Las inhabilidades tienen que ser las mismas y las incompatibilidades tienen que ser las mismas. Hay una pregunta que realmente no entiendo sobre los acuerdos marcos suspendidos. Aquí hay un acuerdo marco suspendido en este momento, que es el acuerdo marco de vigilancia. Naturalmente se suspendió, se cerró porque se suspendieron los términos porque hay una decisión. Hubo una en relación con computadores, pero ya el Consejo de Estado dijo que sí podíamos hacer un acuerdo marco de computadores y por eso tenemos ahorita la audiencia de riesgos. No hay ningún acuerdo marco que esté suspendido por una decisión de Consejo de Estado que esté en operación. ¿Cuándo se hará obligatorio que las entidades estatales utilicen exclusivamente el SECOP 2? Es una pregunta que tenemos adicional. Ahorita no tenemos una fecha cierta. Lo cierto es que sí la vamos a tener en algún momento. Pero yo creo que lo mejor es empezar a acostumbrarse a utilizar el SECOP 2. ¿Qué le pasó a las entidades estatales que no empezaron a usar el portal único de contratación? Salió la ley 1150 del año 2007 donde se hacía obligatorio, después salió un decreto que dijo a tal fecha tienen que estar todas. Lo más fácil es empezar a hacerlo antes para estar acostumbrados. En algún momento hay que empezar a pagar el SECOP 2, el SECOP 1 para toda la contratación directa, sabiendo que casi todo el mundo la está haciendo en el SECOP 2. En algún momento va a haber que hacer eso. El nivel nacional no puede usar el SECOP 1 para contratación directa. El nivel nacional no puede usar el SECOP 1 para licitación pública. Y así sucesivamente. Ojalá eso no lo tengamos que hacer muy rápidamente porque que la gente, digamos, no lo tengamos que forzar, porque esperamos que la gente rápidamente migre al SECOP 2. Pero lo cierto es que muy pronto habrá que hacerlo. Hay alguien que dice que la lógica del proceso de contratación que está en el papel, digamos en las normas, se queda corto frente al SECOP 2. Yo no lo creo. A mí me gustaría que me dieran información puntual de por qué. Aquí lo que se busca es que toda la información esté en la oferta. Si la oferta no se puede cargar en el SECOP 2 si no está toda la información. Obviamente en Colombia no puede haber ofertas incompletas, porque así lo dice el Código de Comercio y así lo dice la Ley 80. Entonces, no, la verdad no entiendo muy bien a qué se refiere. Vamos para arriba. Hay otra paca que dice... En esa pregunta me dice que hay discrecionalidad.
discrecionalidad es siempre que un ser humano tiene que tomar decisiones. Y yo creo que aquí es muy importante que nosotros entendamos que lo que busca el SECOP 2 es que la oferta esté completa. Si a mí me falta algo, generalmente yo no puedo, o puedo meter un documento vacío y entonces pues la oferta fue incompleta y entonces no la puedo evaluar para que puedan hacer clic y cargar la oferta. A nosotros no se nos puede olvidar que tenemos dos temas que son importantes, que es los requisitos habilitantes se pueden subsanar, pero son los requisitos habilitantes, el resto de la oferta yo no lo puedo subsanar. Yo creo que por el contrario, lo que nos ayuda al SECOP 2 es a no tener discrecionalidad en esos aspectos, porque yo no puedo subsanar nada ni ampliar nada que no esté en lo que tiene que ver con los requisitos habilitantes. Entonces, no creo que estemos en esa situación. Bajemos entonces a la 28. Si alguien está utilizando el SECOP 2, no debería exigir nada en papel. Parte de lo que el sector privado y la ciudadanía debería hacer es ayudarnos a promover el uso del SECOP 2, porque yo creo que ahí tenemos todos los documentos digitales. Los documentos electrónicos son válidos en Colombia. La ley establece que esos documentos son válidos. Entonces, lo que tenemos que hacer es usarlos, pero justamente lo que necesitamos es funcionarios públicos interesados en utilizar el SECOP 2 y entidades del sector privado que se registran en el SECOP 2 y que promueven que las entidades estatales hagan sus procesos de contratación en el SECOP 2. Ustedes saben que la ley establece que las entidades estatales pueden hacer compras en grandes superficies en mínima cuantía. Los almacenes que son grandes superficies son unos almacenes que la Superintendencia de Industria y Comercio reconoce como grandes superficies, estableciendo unos criterios. Nosotros tenemos una invitación abierta a todas las grandes superficies del país para que se vinculen a la tienda virtual del Estado colombiano. Hemos mandado cartas, hemos hecho reuniones. No están todas las grandes superficies, pero cualquier gran superficie nos puede escribir un correo y les voy a decir a paca.zuleta o a nicolas.penagos@colombiacompra.gov.co diciéndonos: soy una gran superficie porque cumplo con A, B, C y D y quiero vincularme a la tienda virtual del Estado colombiano. Nosotros los hemos invitado a todos. Algunos se montaron muy rápidamente, otros menos rápido, pero todos están invitados. Hay alguien que nos dice que quieren que se vinculen los que ofrecen elementos de ferretería. Lo que necesitamos es que la gran superficie o el gran almacén que ofrece ferretería nos diga: queremos vincularnos, porque la invitación está abierta y es constante para todos. ¿Cuándo hay capacitación en Bucaramanga? En Bucaramanga hemos hecho muchas capacitaciones. No me dejará mentir la oficina de planeación de la ciudad de Bucaramanga, pero volvemos a hablar con ellos para hacer una nueva. Nos dicen de la Gobernación de Santander que empezaron a implementar el SECOP 2, pero que tienen temor en la ausencia de proveedores y temor de estos a inscribirse. Mire, para los proveedores esto es mejor, esto es más barato. Obviamente el temor que tienen los proveedores es: yo para qué me inscribo y aprendo a hacer esto si después no van a utilizar el sistema. Nosotros hacemos constantemente capacitaciones para proveedores, hemos hecho muchas capacitaciones para proveedores en todo el país. Yo lo que le pido es que escoja un proceso, diga: voy a hacer esta licitación, y haga una campaña para que los proveedores aprendan, y verá que va a tener a los proveedores. Si usted resuelve hacer el proceso en SECOP 2, le aseguro que hay proveedores. Eso nos ha pasado. Es más, Función Pública le puede mostrar cómo se le multiplicaron los proveedores al decidir hacer procesos de contratación en SECOP 2. Yo creo que eso es en beneficio de los proveedores y lo que tenemos que hacer es tomar la decisión. Hay una pregunta en relación con la acreditación de la experiencia. Y dicen: nosotros en Colombia Compra Eficiente, y además porque así lo dice la ley en Colombia, la experiencia es algo que la gente tiene.
Y si nosotros estamos buscando que se acredite la experiencia, no tiene mucho sentido que yo diga necesito experiencia del último año, porque la experiencia no expira. Entre más experiencia y más años de experiencia tenga una persona o una compañía, todos la respetamos más porque sabemos que tiene mayores conocimientos. Por eso en el manual de requisitos habilitantes de Colombia Compra Eficiente hemos dicho la experiencia no caduca. Pedirle a una entidad del sector privado experiencia en el último año no tiene mucho sentido, porque puede que no haya tenido suerte y no se haya ganado ningún proceso, pero puede que tenga un montón de experiencia en los últimos años. También insistimos que la experiencia no solamente puede ser del sector público. ¿Qué diferencia hay? Pensemos en aseo y cafetería, en atender una entidad estatal a atender una entidad del sector privado. Y si no nos hacen caso, insisto, hay unos conductos, pero también hay que hacer una reflexión con la entidad estatal. O sea, ¿qué sentido tiene que yo diga que la experiencia tiene que haber sido entre junio del año 2016 y abril del año 2017? No, la experiencia tiene que ser una experiencia adecuada y consistente con la necesidad del servicio o del bien que tiene la entidad estatal. No tenemos más preguntas. Yo les agradezco muchísimo la participación. Creo que cumplimos con una hora, que era lo que habíamos previsto, y yo los invito a que nos sigan, a que estén pendientes de la página y que nos hagan llegar sus comentarios y sus inquietudes a través de Twitter, de Facebook y de los canales que ofrece Colombia Compra Eficiente. Muchas gracias a todos ustedes por su interés en Colombia Compra Eficiente y en el sistema de compra pública.